compañeros, buenos días a todos los asistentes a esta charla que se enmarca en el seminario número 1 de habilidades docentes para la enseñanza híbrida de las jornadas académicas. El día de hoy vamos a tener una plática que continúa este seminario. Mi nombre es el doctor Juan Carlos Tejeda González, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima. El día de hoy la charla se denomina Gestión Ambiental en la Docencia en el Nivel Superior y nos acompaña la maestra Alma Sánchez Fuentes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La maestra Alma es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Nuevo San Salvador. Cuenta con una maestría en Gestión del Medio Ambiente por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Es egresada de la maestría en Estudios de Cultura Centroamericana también por la Universidad del Salvador. Tiene un posgrado en Turismo Rural por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Ha cursado diplomados en Derecho de Mujeres Indígenas en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente, lo más reciente, es profesora de cátedra de las siguientes asignaturas: Legislación y Políticas Agropecuarias de la Maestría de Agricultura Sostenible, Política y Legislación Hídrica de la Universidad de El Salvador, de las maestrías de Cuencas Hidrográficas y Gestión Integral de Recursos Hídricos, todas en la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Escuela de Posgrado y Educación Continua. También desde el 2020 es docente de las cátedras de Legislación de Aguas, Participación Comunitaria y Género en la Maestría de Gestión de Recursos Hidrogeológicos de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad del Salvador, en la Escuela de Posgrados. Cuenta con experiencia regional centroamericana y CAFTA a través de consultorías, auditorías socioambientales, de normativa urbanística y cumplimiento legal en sistemas de gestión ISO y OSHAS. En cuestiones o en ejemplos de consultoría, ha participado en identificación de legislación aplicable para la restauración de arrecifes en los 4 países del sistema arrecifal mesoamericano y recomendaciones para una legislación viable a nivel local y regional, que inició en abril de este año y continúa a la fecha. También ha participado en el análisis del marco legal, institucional y de gestión hídrica en Honduras, así como mecanismos financieros para la constitución de fondos de agua y otros esquemas de compensaciones por servicios ambientales, de noviembre del 2020 a febrero del 2021. Ha sido responsable de la actualización de archivo de cumplimiento ambiental y SSO de las siguientes empresas y organizaciones: DHL El Salvador, DHL Honduras, Ecolegal Consultor desde Centroamérica, entre otros. Tiene una gran experiencia en cuestiones de capacitación, elaboración de documentos andrológicos y coordinación de capacitaciones para el componente A del programa USAID de Excelencia Ambiental y Laboral para CAFTA-DR para los países de Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, ¿sí? Y muchos trabajos en consultoría legal ambiental sobre la materia. Para no extendernos más y darle ahora sí la palabra a la maestra. Bienvenida, maestra Alma. Gracias por la oportunidad de compartir. Gracias a la doctora Marta Chávez por la oportunidad de estar con ustedes. Voy a hablar un poco sobre la transversalidad del componente ambiental en la enseñanza hídrica para luego ir aterrizando en el tema de la gestión ambiental. Como ustedes pudieron observar, pues soy abogado de profesión y por ahí es donde más o menos he encarrilado la parte de la docencia vinculándola a la gestión ambiental. Y para mí, desde esa experiencia de campo, pero también desde la enseñanza, puedo afirmar de que no hay nada más transversal y tan versátil como para hacer link con diferentes áreas del conocimiento que el componente ambiental. Y entonces, sobre esa premisa, quisiera antes que nada dejar 3 pensamientos que de alguna manera cuando yo pues hago las presentaciones, sobre todo porque el tema ambiental no es tan antiguo, o sea, tratar de hacer link del tema ambiental con diferentes áreas del conocimiento y sobre todo desde las ciencias jurídicas resulta un poco complejo porque rompe paradigmas, sobre todo para los abogados, donde lo que no está en la ley no está en el mundo.
y nos toca, para hacer gestión ambiental efectiva, recurrir a mecanismos de gestión jurídica ambiental que hacen a veces temblar el tapete, como no sé si hay abogados o profesionales de las ciencias jurídicas en el grupo, pero como cuando hablamos de la heterointegración del derecho o la autointegración del derecho para llenar vacíos, que despuesito se los puedo mencionar así rápido como para que lo comprendamos. Y entonces, en ese marco de que a veces hay que romper esos paradigmas, siempre considero que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Y pues con esta charla en tan corto tiempo, pues pretendería eso también, ¿no? Y estas palabras que también lo dijo Pablo Freire, ¿verdad? ¿Cuál es el primer principio político? La educación. ¿Cuál es el segundo? La educación. Y el tercero, la educación. Partiendo que la política es todo aquello que se planifica el hacer o no hacer desde donde se tiene una cuota de poder, ¿verdad? Y no hay nada más político para la transformación que la educación. Y finalmente, este pensamiento, todo sistema de educación es una forma política de mantener o modificar adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que implica. Y en el tema ambiental, lo que necesitamos es eso, ¿verdad? Poder abrir esas posibilidades de hacer gestión ambiental de cualquier formación y hacer esas transformaciones o empezar a sembrar esa semillita, ¿verdad? Que pueda significar el día de mañana la diferencia entre la vida o la muerte. La transversalidad del conocimiento, ustedes pues lo comprenden, incluso diría yo, mejor que yo, ¿verdad? La palabra transversal significa cruzar de un lado a otro y según palabras de un investigador de apellido Monclus, une dos conceptos, ¿verdad? Cruzar y enhebrar. Y estas dos posibilidades de abordar la transversalidad genera, en un primer caso, la creación de líneas que cruzan todas las disciplinas. Y la segunda acepción es cuando se elige, o se erige, mejor dicho, un elemento vertebrador de aprendizaje y alrededor de ellas se aglutinan las diferentes materias. En el caso de mi experiencia, yo he hecho de las dos formas, ¿verdad? Desde el derecho, cuando tenemos el derecho como elemento vertebrador, como columna vertebral, y empezar a unir así alrededor de esa columna vertebral todas aquellas ramas del derecho con diferentes enfoques, enfoque bioquímico, enfoque hidrológico, hidrogeológico, agronómico, social, cultural, ¿verdad? Como son las diferentes áreas del derecho que entran dentro de la definición de derecho ambiental, por ejemplo. Pero también cuando escogemos líneas del conocimiento que empezamos a unir y a enhebrar desde, que empezamos a unir y que empezamos a enhebrar diferentes áreas. Como ya lo vamos a ver más adelantito, van a ver el ejercicio de forma rápida, tal y como lo viene a continuación. En mi experiencia, hay una herramienta o 4 herramientas que a mí me han facilitado la enseñanza de esa transversalidad ambiental, que no puedo dejar de decirlo, es mi pasión, necesito sentir que estoy viva y para ello el derecho ambiental me ofrece esa experiencia. El derecho ambiental y el derecho urbanístico también, pero yo entré al derecho urbanístico por el derecho ambiental, ya lo explicaré más adelante. Y entonces, ese trabajo que significa ir a conocer la realidad al campo, ¿verdad? Y no estar desde un tribunal o solo desde una oficina. Estas leyes que les voy a presentar ahorita
pues para mí han sido altamente útiles, porque desde un área de las ciencias humanísticas, ¿verdad? Que no son tan exactas, empezar a explorar desde leyes que son de ciencias más exactas, va generando una cantidad de mediaciones que generan una experiencia muy gratificante y que cuando uno muestra esto a los alumnos, en realidad es bonito ver en sus ojitos cómo esto va generando esas nuevas mediaciones que pues a veces resulta un poco difícil hacerlo, sobre todo porque desde que estamos en la escuela nos enseñan un mundo fraccionado y en el medio ambiente no hay nada más integrado que la naturaleza, que el concepto de medio ambiente. Entonces, este señor se llama Barry Commoner y pues para mí ha sido un maestro, nunca lo conocí, pero he leído muchos de sus libros y voy a retomar una de esas herramientas que se llaman las 4 leyes de la ecología. Barry Commoner, pues nació en el 1917, murió en el 2012, fue un biólogo estadounidense, profesor universitario igual que nosotros, fue un ecosocialista, también fue un zoólogo, fue candidato a la presidencia en Estados Unidos ya hace bastante rato y obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard. Él escribió un libro que es uno, quizás el que más me gusta de su producción, se llama El Círculo que se cierra, y es uno de sus legados definitivos. Lo escribió en 1971, pero sigue tan vigente, pues para mí sigue muy vigente. Él enunció, no es que las descubriera, ¿verdad? Él enunció 4 leyes que tienen que ver con la ecología y voy a comenzar con la primera, que es esta que dice todo está relacionado con todo lo demás o todo tiene que ver con todo. Desde esta línea, la Tierra es una biosfera compleja que se interrelaciona con todos los seres vivos de forma individual, en forma de comunidades o en forma de ecosistemas. Lo que sucede a uno genera un efecto dominó en el resto de la biosfera. Cuando yo explico esta ley, esta permite cruzar y enhebrar con diferentes temas, por ejemplo, temas médicos, legales, sociales, políticos, ingenieriles, administrativos, hídricos, oceanográficos, filosóficos, ambientales y un largo etcétera. De hecho, para que lo comprendan, yo siempre pongo un ejemplo de algo de la vida real que me pasó a mí. Yo tengo un hijo que desde chiquito tuvo problemas asmáticos y yo anduve con mi marido, anduvimos cuartilla de aceite en la otra esquina. Lo íbamos donde un alergólogo pediatra, otorrino, bueno. Una vez dando clase me llamaron y que mi hijo estaba socado, o sea, se le había cortado la respiración y pues estaba ya casi cianótico, ¿verdad? Es decir, ya se estaba poniendo azulito. Y entonces salgo de la emergencia, suelto la clase y ya cuando regresé en la siguiente clase expliqué, pedí las disculpas. Y un agrónomo que estaba en la maestría me dice, mire, ¿por qué no va donde este médico? Él es homeópata y mire, yo le doy fe que le va a ayudar a su hijo. Bueno, le hice caso, me dio la tarjeta, le llamé, hice la cita. Y desde que llegué, cuando vio a mi hijo tenía una alergia pero severa en el cuello, parte del pecho, las terminaciones nerviosas, también de las piernas, de las rodillas. Y desde que me lo vio me dijo, tú vienes por problemas respiratorios, ¿verdad? Y me le quedé viendo, ¿verdad? Sí, es que piel tiene que ver con proceso respiratorio. Entonces, ese ejemplo ya llevado, digamos, a temas legales, como por ejemplo el hecho de que hay clasificación de la normativa que no necesariamente es ambiental, pero que la solución del problema ambiental, o por lo menos el tratamiento legal de ese problema ambiental está en una ley que no es ambiental. Hace ya varios años
hubo un jurista ambiental mexicano muy famoso entre los abogados ambientales. Él se llamó, Dios en su gloria lo tenga, Raúl Brañas Ballesteros. Y a él la ONU le encomendó hacer un diagnóstico legal ambiental de toda Latinoamérica. Y él clasificó las leyes entre las que podían ser consideradas ambiental, las clasificó entre grandes áreas: las leyes ambientales puras, las leyes sectoriales de incidencia ambiental y las leyes accidentalmente ambientales. Entonces, ya cuando empezamos a ver las leyes o la producción legal como un ecosistema, entonces por lo menos los alumnos de derecho empiezan a ver que al menos en el derecho ambiental la cosa es más grande y más compleja que quizás lo que aparenta, ¿verdad? Luego viene la segunda ley de la ecología, que es que todas las cosas han de ir a parar a alguna parte. En materia ambiental hay muchos ciclos que se los enseñan en biología, en bioquímica o en química, que es el ciclo del agua, el ciclo del hidrógeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Pero en materia ambiental y de gestión ambiental, sobre todo cuando hablo con alumnos que van para ingeniería ambiental o en maestrías de corte más ingenieril, a veces estos profesionales dicen: no va a haber impacto ambiental, va a ser cero impacto ambiental la actividad. Y la realidad de los ecosistemas nos enseñan que es completamente diferente. O sea, en ese ciclo siempre va a haber una merma que va a ir a dar alguna parte. Y esto nos permite recordar, por ejemplo, cuando estábamos en la preparatoria o en el bachillerato, como decimos en Centroamérica, nos permite recordar leyes como la de Lavoisier, de la conservación de la materia, la termodinámica, la primera ley de la termodinámica o la tercera ley de Newton, ¿verdad? Que toda acción tiene una reacción. Y esto incluso permite abstracciones en términos de políticas públicas o de herramientas como de políticas como es el derecho. La ley es una herramienta de política, sobre todo cuando uno empieza a ver que la política, al ser el hacer o no hacer de quien tiene el poder, y cuando algunos dicen, pues no hacer es que no tiene una política definida, pero no hacer forma parte de la política y el no hacer va a tener un efecto. O sea, todo va a tener un efecto que va a ir a dar a algún lado, en este caso de la sociedad, ¿verdad? Porque estamos hablando de ciencias políticas y de la ley. Entonces, eso permite hacer abstracciones, sobre todo en mentes ingenieriles, un poco algorítmicas, y entonces y empezar a ver otro tipo de visión del mundo, ¿verdad? Entonces, en donde despierta interés, y a mí pues me agrada eso porque lograr que, por ejemplo, un ingeniero empiece a gustarle el derecho o empiece a gustarle las ciencias políticas, porque dicen yo no me meto en política, ¿verdad? Entonces, realmente pues es gratificante, ¿no? Como docente. Luego, la tercera ley dice la naturaleza es la más sabia. Y eso quiere decir pues de que la madre naturaleza ha perfeccionado sus procesos a lo largo de millones de años, ¿verdad? Independientemente que seamos creacionistas, evolucionistas, no podemos dejar de afirmar que la naturaleza, sus organismos, los ecosistemas, incluso se adaptan más rápido a los cambios de lo que nosotros como seres humanos nos adaptamos. Para mí es la mejor maestra de cómo son resilientes las especies y aún en condiciones más inhóspitas que quizás a veces las que los seres humanos podemos enfrentar. Es una maestra de la disciplina, de la perseverancia, de la adaptación, que son cosas que a veces cuestan, ¿verdad? Lograr la adaptación a los cambios, sobre todo cuando sabemos que lo único seguro que tenemos es el cambio.
Y en este caso, pues desde mi experiencia, esta ley me ha permitido discutir paradigmas éticos, bioéticos, cuando, digamos, la población ha sido, digamos, médicos o gente de las ciencias de la salud, ¿verdad? Que el área sanitaria, el derecho sanitario entra dentro del derecho ambiental en la segunda clasificación de Raúl Brañez Ballesteros, legislación sectorial de incidencia ambiental. Entonces, también permite hacer cuestionamientos, por ejemplo, en temas de espacialidad, arquitectónico, diseños urbanísticos, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la mejor distribución del espacio que nos representa la naturaleza, ¿verdad? Cómo la naturaleza distribuye la espacialidad, pero si hay algo que es demasiado peligroso, como pudiera ser un talud cuyo ángulo de reposo es demasiado sensible, y entonces, y si la naturaleza lo ha tenido cubierto por años de cierta vegetación, es de empezar a cuestionar, ¿verdad? Si en realidad la ingeniería puede suplirlo absolutamente todo, o hay puntos en los que debemos de respetar, ¿verdad? Y sencillamente decir, pues llegamos hasta aquí. Y a veces eso entra en debates internos o en debates expresados, ¿verdad? Porque sobre todo cuando uno da este tipo de herramientas a las áreas ingenieriles, generalmente el ingeniero es preparado para resolver cualquier tipo de problema y no acepta un no por respuesta. Pero en materia ambiental, sobre todo cuando hay el suelo, ¿verdad? Cuando es un suelo de alto valor hídrico o es un suelo altamente sensible, debemos aprender a aceptar un no por respuesta. Esta ley también permite encontrar mediaciones históricas, antropológicas, literarias. He tenido la oportunidad de dar, de brindar o de facilitar, digamos, estos tips, llamémosle así, ¿verdad? A profesionales del área de la literatura, de las ciencias literarias, en este enfoque que hoy está más de moda que hace algunos años de la ecocrítica literaria. Entonces, si existe un escritor o existe un crítico literario que quiere empezar a dar ese enfoque a la literatura, necesita conocer las bases y necesita conocer de la gestión ambiental para que su obra también empiece a permear eso que puede ayudarnos a la sensibilización ambiental que tanto necesitamos, ¿verdad? Igual en las áreas pedagógicas y psicológicas puede generar este tipo de mediaciones de la que estoy hablando. Luego hay una ley que la voy a resumir y que significa que no hay comida en balde, o sea que todo tiene un precio. Generalmente tratamos a la naturaleza como cuando golpeamos una roca con nuestro pie. Quien recibe el impacto es la roca, pero quien dice, ay, somos nosotros. En términos ambientales, cualquier transformación que hagamos de la biosfera a la tecnósfera, ¿verdad? Cuando cambiamos el uso del suelo rural por el uso del suelo urbanístico, estamos haciendo una transformación que consume toda la energía que jamás vamos a poder volver a recuperar. Y esto también permite debates bioéticos, éticos y en consecuencia legales, porque muchas cosas que nacieron en la bioética ahora están siendo reguladas a través de los instrumentos legales, ¿verdad? Entonces, este enunciado o esta ley también permite abordar problemas de diseño espacial, de vulnerabilidades climáticas, cuando hablamos del cambio climático. O sea, no puede haber comida en balde en los territorios, en las regiones. Los cambios de uso de suelo vegetado, la falta de ordenamiento forestal, por ejemplo, o la falta de ordenamiento territorial va a generar un impacto, va a generar un problema.
y esto es la cuarta ley de la ecología. Quisiera leer dos definiciones de lo que es educación ambiental. Una es de la normativa salvadoreña y la otra es de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente de México. La educación ambiental, dice la normativa salvadoreña, es un proceso de formación ambiental ciudadana, formal, no formal, informal, para la toma de conciencia y desarrollo de valores, conceptos y actitudes frente a la protección, conservación y restauración, y el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente de México dice que es un proceso de formación dirigido a toda la sociedad, escolar, extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente, a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo, pero también en la protección del ambiente. La educación ambiental comprende el que asimilemos estos conocimientos, la formación de valores, que en temas ambientales es un poco complejo. Y en materia legal, todavía más, ya voy a explicar por qué. Y también va encaminada al desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida. Cuando comprendemos que todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Pero en materia de derecho, o se es persona o se es cosa. ¿Y quiénes son los únicos que tenemos derechos? Solo las personas. Entonces, cuando existe esa colisión de conceptos en las escuelas de derecho, cuando uno está formando futuros colegas, y empezar a hablar que probablemente es momento de empezar a transformar nuestra visión sobre si también las cosas podrían tener derechos. Ya el área de los derechos de los animales nos ha empezado a encaminar un poco. Pero cuando esto colisiona, generalmente las cosas ceden ante la formalidad de la ley, porque a nosotros nos forman en las escuelas de derecho en que solamente las personas tenemos los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, la educación ambiental permite abrir un espacio desde esa letra que tiene poder, que llamamos la ley. Sobre todo cuando empezamos a inducir en el análisis de quienes están siendo nuestra audiencia, en ese análisis de que cualquier afectación, por ejemplo, del suelo, puede afectarme el agua, puede afectarme el aire, puede afectarme la biodiversidad y usted o nosotros como parte de esa biodiversidad. Entonces, empezar a tejer esas mediaciones y esas relaciones ya empieza a asimilarlo el facilitado, ¿verdad? El grupo Meta empieza, pues entonces también desde mi área yo puedo generar impacto ambiental, ¿sí? O puedo hacer gestión ambiental, ¿sí? ¿Verdad? Y eso es lo importante, porque como dice la ley mexicana, necesitamos formar valores y desarrollar competencias y conductas, de tal manera que pues sientan pasión por esta área del conocimiento. La educación ambiental tiene que tomar, o mejor dicho, puede retomar todas las áreas del conocimiento, porque la misma definición de medio ambiente lo permite así. O sea, nosotros podemos abordar, hacer link con los temas ambientales desde las matemáticas, desde las ciencias sociales, desde el lenguaje que construye. O sea, el lenguaje moldea, el lenguaje puede ser destructivo. Por ejemplo, para mí como docente de legislación ambiental, me resulta chocante, pero tengo que ocuparlo porque esas son las definiciones legales cuando llamamos recurso ambiental, bienes, cosas, patrimonio, medio receptor.
porque en materia ambiental el agua, el suelo, el aire y desde la legislación ambiental más concretamente son medios receptores de los aspectos ambientales de los procesos productivos, que los economistas llaman externalidades. Entonces, también se puede abordar desde ahí, también desde la educación artística, desde la física, porque el medio ambiente es definido en algunos espacios legales como el sistema de elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, culturales y estéticos, que interactúan entre sí con los individuos, como la comunidad en la que viven, determinando relaciones de sobrevivencia en el tiempo y el espacio. De hecho, en las últimas décadas ha habido algunos cuestionamientos legales para la gestión ambiental y para la definición de medio ambiente. Y nos hemos empezado a preguntar si la parte espiritual también forma parte de la definición ambiental, y entonces ya no solo sería elementos biótico-ecológicos, los abióticos, que son los físico-químicos, socioeconómicos, culturales y estéticos, pero también espirituales. Ya hay unas sentencias del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos que ha resuelto a favor de los pueblos indígenas, por ejemplo, en donde la resolución ha sido en favor de reconocer que la parte espiritual también debe de ser considerado dentro del componente ambiental y que tiene que ver mucho con esta parte cultural y estética. Entonces, solo como para poner un ejemplo desde el área jurídica. Fíjense que cuando empezamos a ver estos famosos objetivos de desarrollo sostenible, que son para las naciones, ¿verdad? Que el sistema de Naciones Unidas se lo ha puesto para los siguientes años, 2030, si no me falla la memoria, y empezamos a ver los 17 ODS, vamos a empezar a notar que unos más, otros menos, y otros pues casi nada, pero en realidad por ahí si uno busca puede encontrar, todos tienen que ver con aspectos de gestión ambiental. O sea, cuando hablamos del fin de la pobreza y del hambre cero, estamos hablando de seguridad alimentaria. Pero la seguridad alimentaria tiene que ver con el suelo, tiene que ver con el agua también. O sea, porque la agricultura no va a ser posible si no hay agua en las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Cuando hablamos de salud y bienestar, en este marco del encierro, del COVID, que también tiene un enfoque ambiental, porque los ambientalistas también hemos dicho que si bien es cierto, la vacuna y el encierro y la mascarilla son necesarias, pero deberían de haber más políticas destinadas a atacar de raíz. Y esas políticas tienen que ver con el medio ambiente, porque resulta interesante y pues he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente en las áreas del sistema recifal mesoamericano, de donde México pues tiene su pedacito, ¿no? Al igual que Belice, Guatemala y Honduras, y resulta interesante cómo la gente de la costa, que cuando uno los observa y mira, pues casi ninguno ocupa mascarilla o tapaboca, como se llama también. Y entonces, y gente que reporta menos contagios, obviamente uno dice el sol, y la gente le dice, no, pero aquí nosotros nos curamos con sol y pez, con sol y pescado, pero del pescado que acaba de salir del mar, no de los que les llegan a ustedes 24 horas después, allá arriba, ¿verdad? Y entonces, ese tipo de cuestionamientos permiten también hacer debates ambientales. Y para el área que pues, yo brindo, que es la parte legal, pues también empezar a cuestionar esos vacíos legales en términos ambientales y sanitarios. El ODS 4 de educación de calidad, que ya vimos cuál es la definición de educación ambiental. El tema del género, ¿verdad? Que no podemos hablar de medio ambiente sin género cuando los movimientos más serios y más transformadores del siglo pasado fueron liderados por mujeres.
Raquel Carson, la investigadora que denunció por primera vez los contaminantes orgánicos persistentes, los COPS, entre los que encontramos el DDT, los PCBs, el aldrin, el dieldrin, fue una mujer. Y fue una mujer sumamente dicotómica. Una mujer que la sociedad científica, que en aquel momento predominaban más los hombres, y no se me vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo, solo quiero enfatizar que no podemos hablar de medio ambiente sin hablar de mujeres. Ella denunció la presencia de los COPS de la manera quizás más linda que puede hacerlo una mujer, y lo hizo a través de la forma poética. Ella consideró que si ella hacía un paper científico, quizás no iba a tener el impacto que iba a tener si lo hacía a través de un instrumento literario. Y ella escribió un libro que se llama La Primavera Silenciosa. Y a través de ese libro lo presentó a la comunidad científica, y la comunidad científica en ese momento, bastante masculina, se la acabó. Porque Raquel Carson no solo era investigadora científica en un mundo bastante masculino, sino que también era lesbiana. Entonces le dijeron de todo a la pobre Raquel Carson, pero más de 50 años después, la mayoría de nuestros países, incluido México, El Salvador y el resto de Centroamérica, ha firmado el convenio de Estocolmo de COPS gracias a Raquel Carson. Desde las ciencias exactas y las ciencias humanísticas, uno puede encontrar 4 agendas de gestión ambiental. La marrón, que es la que tiene que ver con todas las contaminaciones, sólidas, líquidas o gaseosas, vinculadas al suelo, agua, aire y biodiversidad, y usted y nosotros como parte de la biodiversidad. La agenda gris, que trata del urbanismo, ordenamiento territorial, de la espacialidad, del concepto de desarrollo urbano, de la vivienda de interés social, de los cambios de uso del suelo. La agenda verde, que es la de la biodiversidad, la pasión, la preservación de los recursos continentales. Y la agenda azul, que trata de los océanos, de la economía azul, de los recursos costeros marinos, de los sistemas arrecifales, por ejemplo. En la agenda marrón podemos involucrar desde las leyes, por ejemplo, derecho constitucional ambiental, normativa sanitaria, normativa para agua potable, calidad del agua, sustancias agotadoras de la capa de ozono, evaluación de impacto ambiental, alguna normativa municipal, por ejemplo, con los desechos sólidos, las emisiones de fuentes móviles, de fuentes fijas, y aquellas emisiones de las fuentes móviles que se comportan como fijas, como el caso de nuestros países que todo el tiempo tienen carro transitando, y esa emisión de fuente móvil se comporta ya como fija. Lo mismo en la parte de la agenda gris. Ahí hay derecho tributario, pueblos indígenas, asentamientos humanos, zonificación territorial, derecho de aguas, hidrología, hidráulica, la agenda verde, ley de áreas naturales protegidas, ley forestal, vida silvestre, ordenamiento forestal, normativa internacional como la Ramsar, la de la UNESCO, la de la CITES, y la azul, pues también la ley de áreas naturales protegidas, pesca y acuicultura, cuencas hidrográficas, manglares, arrecifes, solo para mencionar algunos, sin dejar el tema de protección civil y gestión de riesgo. Cuando abordo las 4 agendas de la gestión ambiental, ocupo una metodología teatral que se llama La Mujer de los 5 Maridos. Y esta mujer de los 5 maridos soy yo, que cuento cómo Dios me llevó a involucrarme en la gestión ambiental, que, como repito, es lo que me hace sentir que estoy viva. Yo entré a la gestión ambiental ya siendo licenciada en ciencias jurídicas, pero me enamoré de ella cuando viví en Alemania un tiempo, y me gustó el olor de las plantas de tratamiento bien manejadas, porque cuando yo caminaba de mi casa, donde vivía, al centro de estudios, pasaba por una planta de tratamiento, y ese olor a planta de tratamiento bien manejada me gustó, al igual que cómo los niños compostaban, los chiquitos sabían ocupar el papel pHímetro del pH, y sabían cómo medir el pH de la basura que estaban compostando. Y entonces cuando regresé a mi país, Dios me dio la oportunidad de ingresar a trabajar en la escuela fiscal, es decir, en la Fiscalía General de la República.
Luego, por gusto mío, más que por otra cosa, porque mis compañeros me hacían burla, entré a estudiar la maestría en gestión ambiental y yo dije, voy a estudiarla aunque no viva de ella. Y los compañeros me decían, ¿y a quién le vas a decretar la detención administrativa? A los tacuacines, a las ardillas, a los pajaritos. Ve, la alma va a cazar pajaritos, cazar, matrimoniar pajaritos. Y entonces se burlaban y ve, ahí viene la alma, trae detenidos a unos huisquiles. Y se burlaban y yo también me reía con ellos. Pero luego eso me permitió ingresar a la unidad de medio ambiente y me enamoré de un hombre verde. Fue el primer amor de mi vida. Un hombre que me enseñó los olores del campo, del liquidámbar, de los cipreses, de lo lindo que es ver el agua cristalina donde viven peces. Y con él me fui por primera vez a su aposento y conocí el amor. Luego, por razón de trabajo, tuve que entrar a un área no tan agradable. Empecé a tener contacto con un hombre odioso, apestoso, tenía costra en la piel, las moscas lo seguían. Pero con él aprendí sobre las emisiones líquidas, sólidas y gaseosas, la contaminación del suelo, todo lo que tiene que ver con la gestión de la basura, con la economía ambiental. Luego conocí a mi marido ahí en la fiscalía y él me dijo pues que si quería ser su novia, pero yo fui bien clara y le dije que tenía 2 amantes y que yo me veía con ellos. Y le dije, si estás de acuerdo a irme a ver con ellos, y él me dijo, sí, pero no más. Pero luego conocí a una Celestina que era arquitecta y me dijo, tiene que conocer a un hombre gris. Y ahí conocí la gestión ambiental gris. Gris la grava, gris el cemento, gris la impermeabilización, gris la estructura. Y allí comprendí la importancia del espacio, para finalmente conocer a un hombre azul que me lo enseñó una indígena de la zona costera marina de mi país. Y bueno, así termino hablando con mis alumnos sobre la gestión ambiental y pues no deja de interesarles, ¿verdad? Y con eso, pues por lo menos abro sus mentes a querer conocer algo que no forma parte de una materia de suspenso. Así que con esto termino. Mil gracias por la paciencia. Muchas gracias, maestra Alma. Muy interesante su charla. La verdad es que no es tan común la plática, incluso utilizar los 4 principios de Barry Commoner en las ponencias, algo que debería ser básico para el área ambiental. Existen algunas preguntas. ¿Qué tan similares son los sistemas legales de los diversos países en el continente? ¿Qué diferencias existen? La legislación ambiental es bastante parecida, incluso la institucionalidad. En el caso de México, como tiene un sistema federado, pues hay una pequeña diferencia, pero como todo es derecho escrito, a diferencia de Belice, que también es escrito, pero tiene mucho de la normativa inglesa, del estilo de la normativa del common law, que se llama también. Entonces, en materia ambiental, por lo menos en cuanto a estructura, en cuanto a formas para abordarlo, sí son bastante parecidas, ¿verdad? Salvo esas diferencias que acabo de mencionar. Ahora, no puedo negar que hay vacíos. O sea, por ejemplo, Belice tiene menos normativa ambiental puntual, pero políticamente ha hecho más gestiones ambientales, por ejemplo, para el caso del arrecife mesoamericano, que quizás el resto de países. Entonces, siempre hay una dicotomía, por ejemplo, entre lo que se planifica desde las políticas públicas y lo que resulta en las herramientas de política que son las leyes. Pero cuando uno ya más o menos conoce en la parte ambiental y sobre todo conoce esa diferenciación que nos la dio Raúl Brañez Ballesteros, el jurista mexicano, entonces la clasificación por país y por región resulta muchísimo más fácil. Es una cuestión de saber cómo poder integrar todos estos temas ambientales en contenidos en carreras tales como medicina, administración, economía, lo que sería la integración curricular, ¿sí? De la perspectiva ambiental. ¿Cómo se podrían aplicar en instituciones educativas como la nuestra? Y si
la cuestión de la educación ambiental puede tener una... ¿es lo mismo o hay diferencias con lo que es la educación para la sostenibilidad del desarrollo, ¿no? Yo diría que la educación ambiental es más amplia que la educación para la sostenibilidad del desarrollo. Primero, porque el término sostenibilidad es antropocéntrico. O sea, ¿sostenible para quién? Para el hombre. Para las mujeres, ¿verdad? En el concepto hombre, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay cuestionamientos muy serios al concepto sostenibilidad desde la filosofía ambiental. La palabra más o menos parecida, pero un poco más amable con el medio ambiente es lo que llamamos sustentabilidad, porque la sustentabilidad no es antropocéntrica, sino que nos une con las otras especies que no tienen capacidad discursiva, pero que son seres sintientes. Ahora, por eso es que la educación ambiental es más amplia, porque tal y como dice la definición mexicana, busca crear valores y cultura, pero obviamente para eso hay que hacer cambios realmente fuertes a los sistemas educativos. Y yo no puedo hablar, digamos, de forma sostenible o sustentable si sigo viendo a la naturaleza, al agua, a la cuenca hidrográfica como una cosa que no tiene derechos. Es por eso que existe ahora un enfoque ambiental de última generación, un constitucionalismo ambiental, por ejemplo, que busca introducir a las leyes primarias de los países el hecho de que estas entidades también tengan derechos. Ahora, en relación a las otras ciencias, yo tal vez pudiera trasladar mi experiencia con ingenieros, con médicos, cuando he brindado la asignatura de gestión ambiental o legislación ambiental. Y generalmente todas las carreras tienen una batería de procesos productivos con los que trabajan. Y el enfoque ambiental para mí es el enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario por excelencia. Si yo le digo a un agrónomo acuicultor, hágame el flujograma del proceso productivo de la producción de camarón de río, por ejemplo, igual en los procesos de los hospitales, de las unidades de salud, por ejemplo, de los centros comunitarios de salud. Usted hace el flujograma y puede empezar a hacer el análisis del aspecto impacto ambiental y empezar también a dar el enfoque de procesos más amigables, incluso con el concepto de producción más limpia. Agradecer nuevamente su presentación y la presencia de nuestros compañeros en esta charla. Y me gustaría compartir ahorita de manera simbólica lo que es el reconocimiento. La Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo Personal Académico, otorga la presente constancia a Alma Sánchez por impartir la charla Gestión Ambiental en la Docencia en el Nivel Superior en el Seminario Habilidades Docentes para la Enseñanza Híbrida como parte de las Jornadas Académicas 2021. Formación docente para la enseñanza híbrida en el marco del Programa Institucional de Formación Docente, el 4 de agosto del 2021 en su modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia Lucha Trabaja, Colima, Colima, México, agosto del 2021, doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general. Muchísimas gracias, maestra Alma, muchísimas gracias, compañeros, por su atención. Mil gracias. Que tengan un excelente día.